Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, capuchino, franciscano, sacerdote católico. Y con mucho gusto hoy voy a compartirles, ya que estamos en vísperas de comenzar un nuevo año cristiano, con el primer domingo de Adviento, quiero pues compartirles, lo que supone y lo que significa el año cristiano, porque el desarrollo de las celebraciones que llamamos litúrgicas en nuestra Iglesia católica no están, digamos, desenlazadas o desorganizadas, sino que siguen un plan muy lógico y organizado, porque constituyen lo que se llama el año litúrgico o año cristiano. De la misma manera que vemos cómo en la naturaleza se suceden las distintas estaciones, desde la primavera, que es el resurgir de la naturaleza, el verano, en el que culmina este resurgir con los frutos, también parte del otoño. El otoño comienza ya a decaer, a adormecerse la naturaleza, y el invierno es el tiempo de descanso del frío, en el que pues muchos productos ya no se cultivan por el frío, o muchos árboles pierden incluso su hoja por el frío. Bueno, pues también dentro del año litúrgico cristiano podemos decir que hay como unas estaciones a lo largo de las cuales se desarrolla la historia de la salvación. Precisamente ese es el sentido y el contenido de nuestro año cristiano. La historia de la salvación, una historia que inicia en el Génesis, particularmente a partir del capítulo 3, cuando Dios nos promete un Salvador. Ciertamente que toda la historia de la humanidad, desde la creación, también se puede considerar historia de salvación, en cierto modo. Pero se acentúa este término de salvación a partir de el primer pecado del ser humano, tal como nos lo cuenta el capítulo 3 del Génesis, con la rebeldía presuntuosa de Adán y Eva de querer ser como dioses, siguiendo la sugerencia seductora del demonio, de la serpiente. Serán como dioses si comen de la fruta prohibida. Bueno, pues a partir de ahí Dios promete a la humanidad que uno de nuestra raza pondrá en evidencia el engaño del demonio, el engaño del pecado, y ese ponerlo en evidencia incluirá una historia de salvación. Una historia de salvación que abarca toda la historia a lo largo de los siglos, hasta que llegue el Salvador prometido, el Mesías, Jesús de Nazaret. Sería como la primera etapa de esta historia de salvación. La historia del pueblo de Israel es como un preludio, es una preparación para esta otra historia que va a llevar a cabo Jesús en persona. Precisamente por ello Jesús nos dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Claro está que el término de ley, en este sentido, en este caso, no es
eh, simplemente el conjunto de normas o leyes como lo entendemos nosotros comúnmente, sino que incluye la Torá. Ley, traducido al hebreo, sería Torá. La Torá que constituye o que incluye los 5 libros del Pentateuco, el Génesis, Números, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y después, a partir de eso, vendrá la ley y los profetas. Dice Jesús, vienen la historia de los patriarcas, después vendrá la historia del pueblo de Israel, aunque todavía no es pueblo, pero la historia inicial, preludio de la historia del pueblo de Israel, que es la esclavitud en Egipto con la liberación de parte de Moisés. Luego, el camino del desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida, en la cual serán gobernados por jueces, los llamados jueces, un periodo de años en los cuales los jueces son los que gobiernan el pueblo, pero el pueblo quiere tener un rey y entonces le piden al profeta Samuel que les que les dé un rey, y ahí comienza la historia de la monarquía del pueblo de Israel con el rey Saúl. Y entre ellos pues hay reyes que descuellan en esta historia, como son el rey David y el rey Salomón. Bueno, pero pues toda esta historia, nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, es como un preludio y un aviso, una señal para nosotros, para que aprendamos de ellos, para que no seamos rebeldes como ellos, para que seamos obedientes a Dios, y no así no caigamos en las, en cierto modo, diríamos, represalias en las que cae el pueblo de Israel, como es el exilio y pues todas las demás, los demás problemas que sufren de luchas contra pueblos paganos, etcétera. Bueno, pues ciertamente que toda esta historia tiene un valor pedagógico y la recordamos en nuestro año litúrgico. No la recordamos específicamente con un tiempo fuerte, pero sí la vamos recordando a través de la liturgia de la palabra, tanto en la liturgia de la Eucaristía como en la liturgia de las horas. Bueno, entonces nuestro año cristiano, que comienza el primer domingo de Adviento y concluye con el domingo de Cristo Rey, pues es un domingo que es un año que, como el año solar, tiene 52 semanas, pero dividido, como he dicho, en esas especies de estaciones litúrgicas que son los tiempos fuertes. Los tiempos fuertes que empiezan con el Adviento y que incluyen fiestas importantes de la historia de la salvación llevada a cabo por Jesucristo, como es su nacimiento, que lo celebramos en la semana de Navidad, que a su vez incluye también la semana de Epifanía. Entonces son 2 semanas en las cuales celebramos el nacimiento de Jesús y la manifestación de Jesús a los pastores, a los paganos. La Epifanía es la manifestación de Jesús a los pueblos paganos, y también y concluye, digamos, con la fiesta del bautismo de Jesús. A partir de este domingo o de esta fiesta comienza el tiempo ordinario, que incluye 6 o 7 domingos, dependiendo
de la organización de cada año, puesto que los domingos y las fiestas, la mayoría de las fiestas del año litúrgico no tienen una fecha fija. El nacimiento, sí, digamos que es la única fecha fija en el calendario litúrgico. Todas las demás, Epifanía, Pascua, Ascensión, Pentecostés, son fiestas movibles que va a depender pues de cómo se organiza el año cristiano para que la Pascua caiga cercana a la luna llena del solsticio de primavera. Bueno, entonces, después del nacimiento y la epifanía, tenemos el tiempo ordinario y así luego pasamos a la cuaresma. En la cuaresma vamos a tener 40 días, y ahí viene el nombre de cuaresma, comenzando con la fiesta de miércoles de ceniza para concluir con el domingo de resurrección que inaugura la Semana Santa. La Semana Santa es una semana pues, especialmente intensa en la cual vamos a celebrar, y para eso nos prepara la cuaresma. Vamos a celebrar el misterio pascual de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Y después tenemos 50 días de tiempo de Pascua, que es el tiempo por excelencia de fiesta y de alegría por la resurrección del Señor, hasta que llegamos a la Ascensión. Y con la fiesta de la Ascensión celebramos el misterio de Jesucristo proclamado Señor, como nos dice San Pablo, ante quien se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y todos lo reconozcan como el Señor y Salvador. Este señorío de Jesucristo no es un señorío de dominio, sino un señorío a través del cual Jesucristo distribuye la gracia a través de la Iglesia, a través de los sacramentos de la Iglesia, a todos los que reciban los sacramentos y se hagan sus discípulos. Y este tiempo concluye con Pentecostés. Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, puesto que Jesucristo, como saben, pues solamente vivió con nosotros 33 años, y después pues viene su muerte, y Él nos anuncia cómo conviene que Él se vaya para que venga el Espíritu, para que el Espíritu tome la marcha de la Iglesia, porque Jesús en su ministerio llama a los 12 apóstoles, llamamos apóstoles, los 12 apóstoles, para que ellos sigan la obra evangelizadora que Él inicia, a través de la predicación, a través de la asistencia a los enfermos, etcétera, y luego pues todo lo demás que Jesús les va a encomendar, como es perdonar los pecados, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizando para que quienes crean en Él pues entren a formar parte de la Iglesia y asuman la salvación de Jesús en su misterio pascual. Bueno, pues estas son las fiestas principales de nuestro año cristiano o año litúrgico, y a través de estas pues vamos a ir recordando los momentos fuertes de la historia de la salvación. Luego vendrán los domingos del tiempo ordinario. También, bueno, recordamos también que después de Pentecostés tenemos la fiesta de la Santísima Trinidad, tenemos la fiesta de Corpus Christi. Esta en algunos lugares se celebra en jueves,
En otras partes se celebra en el mismo domingo, también después de la fiesta de la Trinidad, ¿no? Bueno, pues ya después sigue adelante el año del tiempo ordinario hasta el domingo 34. El domingo 34 es la fiesta que acabamos de celebrar de Cristo Rey, que es como la diadema de la corona de Cristo el Señor. Y como si dijéramos, ahí es Cristo viene ya para recoger el fruto de la historia de la salvación, como nos lo describe la alegoría del juicio final que escuchamos este domingo, cuando Jesucristo se sienta para juzgar a las naciones y compartir su reino con todos aquellos que han vivido inspirados por su ejemplo y su mensaje, practicando la misericordia. Y así concluimos el año litúrgico, el año cristiano, para luego comenzarlo otra vez con el Adviento. Es lo que vamos a hacer el próximo domingo 1 de Adviento, día 3 de diciembre. Bueno, por lo que he dicho, algunos quizás se pregunten, bueno, ¿y todas las fiestas de los santos y de la Virgen que celebramos, qué sentido tienen, cómo encajan aquí dentro de este año litúrgico? Bueno, pues ciertamente que tienen su lugar. Por ejemplo, si hablamos de las fiestas de la Virgen María, tenemos la fiesta de la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo y que es el preludio del nacimiento de Jesús, bueno, el anuncio, por así decirlo, del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. El 25 de marzo al 25 de diciembre son 9 meses, que serían los meses de gestación, los meses del embarazo de la Virgen María para dar a luz al Mesías, ¿no? Entonces, luego, pues tenemos dentro de estas fiestas, tenemos en julio la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, recordando pues que la Virgen, que la Santa Isabel iba también a dar a luz a Juan Bautista y que el ángel Gabriel se lo había anunciado a la Virgen María. Y así otras fiestas de la Virgen, pues tenemos la Asunción también en agosto, que es como también el complemento de la fiesta de la Ascensión de Jesús, poniendo de relieve que nosotros participamos también en el misterio de la ascensión. Es Jesús que sube al cielo en cuerpo y alma. Claro está que el cuerpo es el cuerpo glorificado de Jesús resucitado. Y la Virgen María, al morir también, según la tradición, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, su cuerpo también glorificado, ¿no? Bueno, entonces María es como la primicia de la Iglesia participando en los misterios de Jesús, porque como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 30, nosotros participamos de los misterios de Cristo, no solamente en su pasión y muerte, sino también en su glorificación. Fíjense lo que dice: a los que desde el principio destinó, los llamó; a los que llamó les otorgó la salvación, y a quienes otorgó la salvación les comunicó su gloria. Entonces la Virgen María es la primicia de quienes reciben esta participación en la gloria de Cristo resucitado y reinando
en el mundo como Señor. Luego las fiestas de los santos, bueno, hay otras fiestas de la Virgen, como la Virgen Dolorosa, que también es el ejemplo pues de la mujer valiente que acompaña a Jesús en la pasión. Luego tenemos a la Virgen María acompañando a Jesús en la presentación. Antes se celebraba la fiesta de la purificación de María, en la presentación el día 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria, ¿verdad? Hoy la liturgia en la reforma del Vaticano II declaró esta fiesta como fiesta de la presentación de Jesús en el templo a los 40 días, como era prescrito por la ley de Moisés, por ser el primogénito de la familia que tenía que ser rescatado con el donativo de un par de tórtolas o pichones, puesto que era una familia pobre. Y bueno, pues después, claro, hay otras fiestas como es el Nombre de María en septiembre, el Santo Nombre de María, la Natividad de María y otras fiestas ya particulares de apariciones de la Virgen, de advocaciones de la Virgen María. Entonces, todas estas fiestas de la Virgen María, como las fiestas de los santos que se van sucediendo a lo largo del año, no están fuera del año cristiano, de la historia de la salvación, sino que son la muestra y el reflejo de una historia que también se cumple, se realiza en los seguidores de Jesús. Entonces recordamos a estos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que lo han seguido hasta el final. Como él dice, quien me sirve estará donde yo esté. Entonces los santos de distintas categorías y formas en que se han santificado en distintos tiempos y países, pues son el ejemplo de que el ideal de ser santos, de ser perfectos, es posible, de que es posible la perfección en el seguimiento de Cristo, de que es posible la santidad, puesto que hemos sido consagrados como hijos de Dios a través del bautismo. Entonces los santos que viven de distinta forma esta santidad, claro está, y esto es importante, y que son personas normales, o sea, no pensemos que los santos ya venían como predestinados a ser santos y ni modo, tuvieron que ser santos y recibieron unas gracias tan extraordinarias que no podían menos de serlo. Bueno, ellos, como nosotros, también son sujetos de una vocación, de un llamado de Dios, con la cual va una serie de gracias como las que nosotros recibimos. Pero fueron personas, hombres y mujeres, que descollaron en la respuesta que dieron a la llamada de Dios. No sé, es como decir, bueno, por ejemplo, empiezan el curso o la carrera de medicina este año 1.000 personas, 1.000 jóvenes, hombres y mujeres. Y de esos 1.000 acaban la carrera solamente 500, ¿verdad? O sea, el 50%. Los otros se van retirando. Y algunos de ellos, pues mejor estudian enfermería. O algunos de ellos mejor estudian farmacéutica. O algunos de ellos mejor estudian química, biológica, etcétera, ¿no? Otras carreras que están relacionadas con la medicina. Entonces, así también nosotros, todos recibimos la llamada a la santidad, pero no todos la vivimos de la misma manera, no todos respondemos de la misma forma, y es ciertamente que es un misterio porque no todos llegamos a descollar en santidad, ¿verdad? Bueno, quizá la Iglesia podría proclamar a más gente como santos, pero pues tampoco es cuestión
de estar llenando el santoral de santos, porque pues por eso se celebra la fiesta de todos los santos el 29, el día de todos los santos, el día 2 de noviembre, porque pues primeramente a muchos santos no se los conoce, a otros no hay quien promueva su causa. Entonces, ciertamente que hay, diríamos, muchos santos anónimos que no están en los altares, que no están en el santoral de la iglesia y que podríamos decir es casi imposible el nombrarlos a todos, y por eso la iglesia dedica ese día, día 2 de noviembre, así como nosotros los franciscanos, nuestra familia franciscana, precisamente hoy 29 de noviembre, recordamos a nuestros santos, porque también son un número pues grandísimo, no innumerables, pero varios cientos de santos que tenemos en la familia franciscana, primera y segunda y tercera orden, ¿no? Entonces, pues estas fiestas nos recuerdan precisamente que todos estamos llamados a la santidad y que todos, en cierto modo, mientras perseveremos básicamente en hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, gozamos de la santidad, vivimos la santidad en mayor, menor grado. Entonces, estos santos que conmemoramos a través del calendario cristiano son hombres y mujeres que han descollado y que precisamente la Iglesia nos los pone como ejemplos e inspiración de que sí es posible vivir la perfección evangélica siguiendo a tope el ejemplo y la experiencia de Jesús. Es una forma de decir sí, la perfección es posible, la santidad es posible amar como Cristo amó, es posible hacer las obras que Él hizo. Eso nos lo dijo Él. El Evangelio nos dice que, que podríamos hacer, que sus seguidores harían las obras que Él hizo y todavía mayores, todavía mayores. Y quizá si examinamos detalladamente la vida, el martirio sobre todo de algunos santos, podemos ver que su muerte y su martirio fue incluso más dolorosa que la de Jesucristo, porque además de ser crucificados, degollados, maltratados, pues pasaron una pasión también súper dolorosa, pues, qué sé yo, como pensemos en el padre Damián de los leprosos, ¿no? Que sufrió durante años la lepra. Pensamos en el padre Pío, que durante 50 años llevó las llagas en su cuerpo y no las llevó como un adorno, sino que eran un sufrimiento físico constante. Así que es posible la santidad y esa santidad nuestra no tiene tope. Eh, claro está que la santidad de Jesucristo como la de los santos no depende solamente de las obras. No podemos ser más santos que Cristo, ciertamente que no, pero sí podemos ser tan santos como Jesucristo, porque la santidad no depende solamente de las obras que realicemos, depende particularmente de la comunión, del grado de comunión que tengamos con Dios. Y el grado de comunión que Jesús tiene con el Padre, con Dios y el Espíritu Santo es lo máximo, es la suma comunión, la máxima comunión. Entonces, ese es el ideal hacia el cual han caminado los santos y que sí han hecho obras tan grandes como las de Cristo, ciertamente, tan grandes o mayores como Él lo anunció, pero el culmen de la santidad, el ejemplo acabado, pleno de la santidad es Jesucristo. Y estos santos nos dicen, es posible seguir los pasos en fidelidad total a Jesucristo, aunque
pues cada santo tendrá sus limitaciones, porque como dice el apóstol Santiago, hasta el justo peca 7 veces al día. Ciertamente que son pecados, pues no son pecados graves o son pecados, diríamos, son faltas, son fallas de la debilidad humana que no restan nada a la comunión con Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues los santos nos animan. Los santos luego también por el misterio de la comunión de los santos, que somos todos los bautizados, ellos interceden por nosotros, así como nosotros intercedemos por nuestros hermanos y por la Iglesia a través de la Eucaristía o a través de nuestras oraciones personales. Pues ya con esto concluyo, deseándoles que aprovechemos al máximo, vivamos muy consciente, activa y fructuosamente el año cristiano que vamos a iniciar con el domingo de Adviento, porque es lo que la Iglesia nos sugiere, que nuestra participación sea consciente, activa y fructuosa. Paz y bien.